Dios es buenísimo. Y hoy vamos a compartir un tema que, aunque es obvio en un sentido, es ignorado frecuentemente. Todos conocemos la omnisciencia de Dios y decimos que Dios todo lo sabe. También conocemos la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes. Y conocemos la omnipotencia de Dios, omnipotencia que Dios todo lo puede, ¿verdad? Todas esas cosas las conocemos. Aún la gente que no viene a la iglesia pues dice, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Pero la realidad es que la vida práctica, no solamente de la gente que está fuera de la iglesia, sino que los que estamos adentro, muchas veces da la impresión de que nosotros pensamos que podemos obrar y actuar a escondidas de Dios, que podemos tener una vida pública religiosa y una vida oculta. Porque como podemos hacer eso con la gente, y podemos manipular a la gente y engañar a la gente, pues pensamos, quizás de una manera simplista, ¿verdad? Pensamos que con Dios podemos hacer lo mismo. Y el título del mensaje es Nadie lo sabía. Ese es el título. Y voy a leer el Salmo 139, que escribe David, el salmista, quizás basado en su experiencia cuando él quiso ocultar un pecado de Dios. Y Dios entonces, vamos a leer eso más adelante, Dios a través del profeta lo desenmascaró. No, el pueblo logró pasarle el engaño al pueblo, ¿verdad? Siguió yendo al templo como si nada, siguió actuando como si todo estuviera bien, pero Dios sabía que no estaba bien. Y David escribe esta realidad. Nos ponemos de pie para leer la escritura. Salmo 139, del 1 al 7. Dice, escribe David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Del 1 al 12 lo leímos. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, que el propósito de esta predicación se cumpla, la intención del Espíritu, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos pidiendo dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es un mensaje repetido aquí en esta iglesia, ¿verdad? Por mucho tiempo, de que si nosotros queremos crecer espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que dejar atrás la simulación, el engaño, la hipocresía. Que si queremos que Dios nos lleve a dimensiones nuevas, experiencias nuevas de madurez, de crecimiento en virtud, en verdad,
Tenemos que descubrirnos, desnudarnos delante de Dios y identificar lo que tenemos en el corazón, que ya lo sabemos ahí, y pedirle perdón a Dios y ir delante de Él sin simulaciones, sin engaños, sin hipocresías. Ya hemos establecido que el camino del crecimiento está ligado al quebrantamiento. Que cada gloria nueva, en mi experiencia con Dios, cada gloria que yo adquiero, cada bendición, cada crecimiento, está antecedida por algo que se tiene que romper en mi vida. Algo que puede ser en mi carácter, puede ser en mis costumbres, puede ser en mis hechos, mis hábitos, puede ser en mis relaciones con los demás, puede ser en mi manera de hablar, puede tocar la gama del comportamiento humano en cualquier faceta. Pero cuando ocurre ese quebrantamiento y se identifica lo que está mal y humildemente uno lo reconoce, empieza a haber crecimiento y madurez y empieza uno a crecer y a ver una bendición espiritual mayor. Cuando tenemos una doble vida, donde pues venimos a la iglesia, pero guardamos el derecho, entre comillas, de actuar de una manera antibíblica fuera de la iglesia y lo hacemos como parte de la vida, nos estancamos. No crecemos y somos cristianos carnales, somos fácil presa del enemigo, ¿verdad? Y tenemos consecuencias, entonces, porque lo espiritual se transfiere a lo práctico, a la vida, ¿verdad? Cuando nuestra vida no es una vida sujeta, empezamos a tener problemas en la vida, problemas familiares, problemas físicos, problemas con las relaciones humanas, etcétera, 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 hasta con las finanzas. ¿Por qué? Porque estamos violando principios que no se supone que violemos, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 3, del verso 17 en adelante, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que la libertad está donde está el Espíritu del Señor. Cuando tú ves una persona haciendo lo que le da la gana, y violando, y fornicando, y robando, y mintiendo, y hace todo lo que quiera, dice que mucha libertad tiene. La pregunta sería: ¿está el Espíritu de Dios ahí? No, eso es todo lo contrario. Dice, pues entonces no hay libertad, lo que hay es esclavitud. Lo que no es hecho bajo el Espíritu de Dios es, en cierto modo, esclavitud. Así que una persona que se amanece por la calle, como decía yo, que borracha, que usa droga, que hace todas esas cosas, no es que es libre, es que está esclavo, está preso. Es donde está el Espíritu de Dios que hay libertad. Allí es que dice, así, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dice después: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, a cara descubierta, no escondido, a cara descubierta, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Cuando tú entonces contemplas la gloria de Dios y ves los atributos de Dios y miras la palabra y las enseñanzas y también contemplas su gloria, entonces hay una transferencia de gloria. Es un proceso de yo entro en una relación, empiezo a descubrir la inmensa gloria del Dios, su inmensa santidad, su amor, todo lo que implica conocer la gloria de Dios, y por el conocimiento y entrega empieza a haber una transferencia de gloria hacia ti de parte del Señor. Vamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que ese pasaje, continuando con el capítulo 4, es bien importante porque nos habla de un proceso de constante madurez. No es un cristianismo fíjate que lo que usualmente la gente hace, tiene una experiencia de salvación.
Eso es tremendo y gloria a Dios si usted le entregó su vida a Cristo y, ¿verdad? Y le recibió como Señor, gloria a Dios. Pero entonces, ¡pam!, me detuve ahí. Entonces, empiezo a venir a la iglesia. Recibo algo en algún culto, algo, conquisto algún defecto, dejo algo que hacía que no estaba bien. ¡Ay, bueno, qué bueno! ¡Pam!, y me detengo ahí. Entonces, es un proceso que es más lento de lo que debiera ser. ¿Por qué? Porque no estoy confrontando a cara descubierta al Señor en un hábito, en un continuo caminar. Mi vida no es una vida de relación activa, sino entro y salgo. Entro, qué bueno, qué tremendo culto, la gloria de Dios, el sermón estuvo tremendo, el pastor predicó hoy muy bien, me gustó el mensaje, y salgo por esa puerta y me transformo en un ciudadano, ¿verdad? Que también lo somos ciudadanos de aquí, de este planeta. Pero ya mi trato con Dios no tiene que ver con mis cosas cotidianas. Eso es otra cosa. Entonces yo establezco una dicotomía. Yo vengo a la iglesia, canto, adoro, lloro a veces me emociono, algo y lo otro, y salgo a la calle y no soy muy diferente al vecino que vive al lado, que nunca viene a la iglesia. Porque tengo las mismas metas que tienen que ver con dinero, con prosperidad, no tienen nada que ver con el reino. Veo los mismos programas que ve la televisión, chismorreo lo mismo que él chismorrea por Facebook. Mucha gente, a veces vivimos así. Miento en los negocios, porque yo soy comerciante, pero pues como en los negocios, el que no dice mentira, embuste, no esto, pues yo no me doy cuenta que estoy violando un mandamiento. O sea, por falta de una confrontación con la palabra, yo miento en la vida cotidiana y no me doy cuenta de que la Biblia dice que no debo mentir. Y codicio las cosas de otros y la Biblia dice que no debo codiciar. Entonces, lo que estamos hablando es que partiendo de que somos débiles, partiendo de la premisa que somos imperfectos, fíjate que no estoy hablando de que somos una caterva de santos aquí, empezando por el pastor. Estamos hablando que partiendo de la premisa de que tenemos que crecer todos, la Biblia nos da una receta. Mira, vete a cara descubierta, confróntate con la gloria de Dios. No establezcas una actuación. Divide tu vida en una actuación o en un tiempo de fe y de esto y sales de la presencia de Dios. Tú entras a la presencia de Dios, por eso la gente le llama la casa de Dios a la iglesia. ¿Ves? La Biblia dice que la casa de Dios ahora somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Voy para la casa de Dios, voy para el templo del Señor. Entonces yo me encuentro con Dios aquí, establezco ese sin darme cuenta, eso es cultural, casi cultural. Me encuentro con Dios aquí en la iglesia, pero mañana empiezo a funcionar y no me doy cuenta que Dios está igualito que en la iglesia conmigo. Igualito que el domingo por la mañana está el martes por la tarde. Igualito, pero no menos ni más, igual. Siempre va a estar contigo igual. Y si está donde no debe estar y eres cristiano, ahí está el Espíritu Santo que está en ti metido allí donde estás. Y si estás viendo lo que no debes ver y eres cristiano, ahí está el Espíritu Santo, pues si tú eres cristiano, el Espíritu mora en ti. Allí viendo o estando o sea, tú no te das cuenta que Dios está contigo todo el tiempo. Si eres cristiano, Dios no te salvó para encontrarse contigo al final cuando deja el último brinco. Porque yo me convertí, ahora me voy con el Señor. Y ese lapso entre conversión y muerte, ese número de años entre conversión y muerte, de eso es que habla aquí. Cara descubierta. Y viene un año nuevo. Este mensaje se está dando el día de año nuevo, ¿verdad? Va a salir en televisión después, pero se está dando el día de año nuevo. Acá en Puerto Rico. Este año nuevo, bueno, la gente suele hacer resoluciones que no duran ni para el Día de Reyes, muchas de ellas. Pero es una buena oportunidad de proponerse cosas serias, ¿verdad? Cosas serias.
Ok. Ahora, no solamente el pecado nos aleja de la voluntad de Dios, ciertamente lo hace el pecado, también las emociones y los sentimientos pueden ser puntos débiles que nos alejen de la voluntad de Dios. Las emociones y los sentimientos. ¿Se acuerdan de aquel señor que Jesús le dijo? Sí, que bueno, igual era un pasaje que no lo tenía ahí. No sé si le da tiempo. Lucas 9, del 57 en adelante. Lucas 9, 57, que lo pueden buscar allá en la sala de proyección. Lucas 9, 57. Mire esta conversación. 9, 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Eso le está diciendo, si estás viniendo conmigo, porque crees que vas a encontrar una buena vida, porque como yo soy el Señor, pues vas a tener riquezas. Y esto yo duermo en la calle, yo duermo en los caminos, yo duermo, a veces me reciben en alguna casa, pero muchas veces duermo en el campo. Ando con las manos vacías, no tengo ni una almohada. Donde recostar la cabeza es una almohada. Yo no tengo ni una almohada. O sea, aquí, ahora, en este mundo, yo no ando con riquezas. Yo soy el dueño de todo, pero aquí estoy. No tengo nada. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Le dijo este otro, Jesús le dijo, sígueme. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no sé si era que lo iba a hacer un apóstol. Eso mismo que le dijo a Pedro y a Juan, sígueme. Y eran apóstoles. Qué tremenda oportunidad para este hombre. A lo mejor era o un discípulo o iba a ser un apóstol, no sé. Y el Señor le dice, deja que vaya y entierre a mi padre. En otras palabras, mira Señor, mi papá está viejito. No era que el papá se había muerto. Mi papá está viejito. Pues si yo lo cuido y yo quisiera irme contigo, pero hasta que mi papá no se muera, no me puedo ir contigo. Cuando mi papá se muera, pues entonces yo me voy. Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El evangelio es duro. Yo sé que el evangelio ya no se predica así. Yo sé lo que están predicando por ahí es la prosperidad y que si tú confiesas riquezas Dios te las da y que tú ahora la gente decreta, porque la gente se ha metido a Dios ahora, ¿verdad? Y decreta y declara para que lo que ellos digan con la boca Dios lo hace, porque ellos lo dijeron con eso es una blasfemia, pero está de moda eso. Pero la predicación del evangelio según está escrito, y aquí dice, y en otro lugar dice que el que ama a la madre, mamá y el papá más que a Jesús, a los hijos, no puede ser el discípulo. El evangelio es duro. Esto no es o sea, la verdadera iglesia del Señor es una iglesia que muchas veces, y ahora mismo en muchas partes del mundo, está apagado con la vida. Están matando gente, pero por miles, cristianos en África, en la China, en la India. Por miles y miles, no 2, ni 3, ni 50 miles, 10,000, 20,000, 40,000, todos los años, 50,000 todos los años, que mueren. Aldeas enteras cristianas que las queman y matan a la gente y violan a las mujeres, que no están dispuestos a renunciar a su fe. Ese es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia es un cristianismo donde yo encuentro el tesoro más grande que puede haber, que es a Jesús. Y yo vendo todo lo que tengo, según dice la Biblia, para adquirir ese tesoro, porque ese tesoro es más grande que todo lo que yo tengo. El cristianismo bíblico es un cristianismo que tiene ángulos que asustan. Pero los sentimientos nos pueden alejar de Dios. Esta gente estaba sentimientos familiares para no seguir a Jesús. Mire que cuando entierra el papá, y si el papá duraba 5 años, Jesús iba a estar 3 años nada más allí predicando. A lo mejor cuando se encontré con él le faltaban 2. Entonces, cuando se murió el papá, ya Jesús había muerto, lo habían crucificado y se había ido.
Y la oportunidad que él tuvo de caminar con Jesús ¿tú sabes lo que es tú caminar con Jesús por los caminos de la vida? Ahora se ha puesto de moda. Conozco por lo menos un par de pastores que están dejando sus iglesias. A veces la mujer se va primero y después ya tienen los hijos por allá porque mucha gente está dejando ministerio por irse detrás de la familia, lo cual es un pecado. Ah, no, pero son mis hijos, son tus hijos, pero que estamos leyendo. ¿Qué dice Jesús? Que lo sigas a él. Viene pastores, donde viene mi pastor me voy, porque te vas, Dios, ¿cómo es eso? ¿Y tu iglesia? No, es que mi esposa se fue y dice que no viera para atrás. Y yo, para no perder la familia, pues yo me voy con ella para allá. Mejor que Ana Luisa no me hiciera eso a mí porque va a tener un serio problema. Y mira, no, se lo digo de verdad. Y yo, ¿saben cuánto nosotros nos amamos? Pero mejor que no lo hiciera porque iba a tener un serio problema. Un serio problema. Ana Luisa estaría viviendo sola en Estados Unidos. Yo lo lamento. Porque si Dios me llamó, yo tengo que vivir por los principios divinos. O sea, Jesucristo, si yo voy a ser pastor, no puede ser mi segundo, mi tercero, después de mis hijos, de la perra. No puede ser. Tiene que ser primero. Si no, no te metas a pastor. Conozco otros que Dios los llamó, la iglesia estaba creciendo, tenían una buena profesión de las que acumulaban para retiro, y cuando la iglesia dice, pastor, la iglesia se ha puesto grande, necesitamos que usted se dedique al ministerio completo, queremos que esté con nosotros, porque viniendo así nada más por ratito, la iglesia está creciendo. Y no. Había un retiro por el medio, en un empleo, una pensión. Y allá le dijeron, Señor, cuando yo me retire, yo te voy a servir. El Señor le dijo, gracias. Ninguno de ellos, cuando viró para atrás, son fracasos ministeriales. Ya no había unción. Porque Dios no necesita las obras de tu vida. Dios quiere las primicias de tu vida. No las obras de tu vida. A Él no le interesan las obras. Quiere las primicias de tu vida. Y la realidad es que tenemos que darnos cuenta que no solamente el pecado, sino que las emociones nos pueden separar de la voluntad de Dios. El caso de Pedro en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, del verso 21 al 27, dice así. Jesús anuncia su muerte, dice el título aquí. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es a decirle, no es conveniente, tratar de avisarle que no era conveniente que él muriera. Que no pasara eso, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba utilizando Satanás de Pedro? No es que Pedro es Satanás. Pedro era un apóstol, un hombre que amaba a Jesús. Pero Satanás estaba utilizando el afecto que Pedro le tenía a Jesús. El amor que le tenía a Jesús. Y Pedro no vio que era necesario la muerte de Jesús como Jesús les dijo. No entendió que sin esa muerte no había salvación para la raza humana. Él quería a su amado Jesús a su lado. Y Satanás, conociendo el corazón de Pedro, le trabaja la mente. Dice,
Es injusto que vaya a morir un hombre tan bueno, el Hijo de Dios vaya a morir, vaya a sufrir. Trata de convencerlo para que no lo haga, porque Satanás no quería que lo hiciera. Y Pedro entonces empieza a tratar de convencer a Jesús para que no vaya a la muerte, y Jesús identifica quién está de Pedro utilizando las emociones de Pedro. Y le habla no a Pedro, le habla a Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Las palabras que esas que tú estás diciendo, Pedro, no vienen de ti, Satanás te las puso en la mente. Y ahora mismo se va mi familia de aquí. Pues Satanás puede trabajar conmigo. Dime, Pereira, ya tú estás viejo, llevas muchos años en el ministerio. No dejes a tu familia sola porque son tus nietos, tus hijos. Vete con ellos. Eres un buen padre, eres un buen abuelo. Y si Jesús estuviera conmigo, decía, Pereira, apártate de mí, Satanás. Porque Dios nunca te va a alejar de la voluntad de Dios. Si hay algo que te aleja de Dios, no es de Dios. Si en una relación sentimental la persona con la que tú te envuelves no ama al Señor, no le interesan las cosas de Dios, no es de Dios, aunque tú ores y pides confirmación y todo, no es de Dios. Es un yugo desigual. Y aunque se te parte el corazón, no te puedes unir a una persona que no ama a Dios, porque te va a alejar de Dios. Y Dios nunca lleva a sus hijos a que le renieguen de Él. Eso es así. Y si hay alguien que quiere hacer un negocio contigo, que eres hombre de negocio, y es un hombre tramposo, inmoral, y esto y lo otro, y te dice, bro, el 80% del negocio es para ti, no hagas negocio con un inmoral, porque Dios nunca nos hace yugo con gente indecente e inmoral. Y si el primo tuyo, el hermano tuyo, el abuelo tuyo, es un borrachón, es un vende de droga y eso, no estés con él para arriba y para abajo, aunque sea tu abuelo, que te diga que tú no lo quieres, que tú eres un nieto, un mal hijo. Pero no hagas yugo con un inmoral. Porque Dios nunca te va a poder hacer yugo con un inmoral. Tú tienes que huir de eso. Tienes que huir de eso. Sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo, el que sea. Si tu mamá tiene un altar de adorar ídolos y eso, vente que vamos a hacer una sesión de espiritista en casa y quiero que esté toda la familia. Tú no vayas, aunque te bote de la casa y diga, aquí no te quiero más. Porque un cristiano no se pone a adorar ídolos. Tienes que pagar el precio de ser cristiano. Que te bote de la casa y no te quiero más aquí, pues. Ese es el precio. O voy yo a ponerme a llamar demonios porque mi mamá quiere que yo llame demonios en un centro. Porque eso es lo que es eso. Hay que tener entonces convicciones. Si vamos a empezar el año, vamos a empezar con propósitos de ser cristianos completos. Dedicados, apasionados, sin doble ánimo, transparentes para Dios, gente que se doblega, que dobla la rodilla, que se humilla delante del Señor, no altivos, no soberbios. Vamos a crecer muchísimo. Muchas veces creemos que podemos obrar a escondidas de Dios. Muchas veces lo creemos. Pero nos equivocamos. En el 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 27, es bastante largo la lectura, pero la vamos a leer porque es una historia. De esas que hacen por ahí para hacer novelas. Pero se trata de una historia verídica y de un profeta que nos hace ver la fragilidad humana de gente de Dios. La Biblia no esconde las cosas. Si la Biblia fuera un libro manipulado, todo lo que fuera un comportamiento como de Pedro, la reprensión a Pedro, no lo ponga ahí porque no conviene. Tenemos que hacerle creer a la gente que Pedro era buenísimo porque era apóstol. La Biblia te pone que Pedro negó a Cristo. Se lo trató de convencer de que no fuera la cosa y después lo negó.
y dijo que no le conocía y lo hizo con juramento. O sea, que dijo hasta malas palabras, dijo Pedro. El apóstol Pedro, no estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro era imperfecto. El profeta David era imperfecto. Partimos de la premisa que eso no me decepciona a mí, no, seguro que no, eran gente de Dios y después se arrepintieron y Dios los usó. Pero a mí no me aparta de la fe en la palabra de Dios, todo lo contrario, me reafirma de que la palabra de Dios está poner las cosas como son. Y pasa lo siguiente, en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 27. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, en el techo arriba. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Que miró y había una mujer en la casa que quedaba, el palacio era alto, las casas que quedaban hacia el lado, había una mujer bañándose. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Urías era uno de los valientes de David. Cuando David estaba en un lugar, en una guerra, en un lugar lo estaban persiguiendo, y si yo tomara agua pudiera tomar agua de Jerusalén, algo así fue que dijo. Y entonces, pero estaba en la guerra, no podía, estaban sitiados. Y salió Urías Eteo con unos valientes y pasó por las líneas enemigas, llegó a buscar agua, buscó agua y se la llevó a David, que después David no se la tomó, porque dijo: yo no puedo hacer esto con ustedes estando aquí pasándose. Y era uno de los valientes de David, un hombre fiel, un hombre íntegro, ¿verdad? Bueno, era mujer de ese hombre. Y envió David mensajeros y la tomó. Era el rey, la mandó a buscar. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer. Mientras el marido estaba en la guerra, allá estaba la mujer de Urías Eteo, encinta del rey David. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Lo llamaron de allá del frente de la batalla, donde estaba la guerra. Y él era uno de los generales, lo trajeron a David, ¿verdad? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le dieron comida. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. David lo que quería era que Urías se fuera a acostar con su mujer para poderle achacar el hijo a Urías. Pero el hombre no fue, se quedó durmiendo con los del pueblo de la casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Era un hombre con una integridad. Dijo: no, yo soy general y mis hombres están en el campo de batalla, sufriendo. Y yo voy a estar dándome el lujito de estar durmiendo. No, yo me quedo aquí durmiendo en el patio. Aquí. Entonces, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Entonces David le empezó a meter vino a Urías. Mira lo que está haciendo el David. Fíjate toda la trampa, la mentira. Todo era para que fuera a dormir la mujer porque la estaba encinta de David, ¿verdad? Y para que fuera y se acostara con ella y achacárselo a él. Y hasta lo emborrachó, ¿verdad?
Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías tampoco fue. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, mira, con el mismo Urías le mandó una carta al jefe del ejército. Dice, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Profeta, ¿sabe qué está haciendo? Ponlo al frente de la batalla para que lo maten. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Porque ellos habían llegado hasta la orilla del muro, por instrucciones del mismo David. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque, entra a la ciudad hasta que la rinda y tú alienta. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Mira, ella era una hipócrita también. Hizo duelo. Subía con a David allá, pero hacía duelo también. Y pasado el luto, pues hizo luto y todo. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a su hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Que Jehová envió a Natán a David, el profeta, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, le dice el profeta a David. El uno rico y el otro pobre. Le hace como un cuento, el profeta a David. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El pobre tenía una ovejita nada más y era una mascota que jugaba con los nenes, que estaba dentro de la casa. Entonces vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El que mandó a buscar la ovejita del pobre para comérsela, siendo rico y teniendo miles de ovejas, dice David, ese hombre merece que lo maten. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. De aquí en adelante, por toda la historia, los judíos estarán en guerra. Mira qué maldición de Dios. La casa tuya, de tu casa, que es tu descendencia, no se apartará la espada. Tus hijos, tus nietos, tus nietos, tus tataranietos, aquí a 50, 100, 500, 800. El pueblo hebreo estará en guerra.
Mira la pena, ¿ok? Dice, no se apartará la espada. Aquí, por cuanto me menospreciaste, versículo 10, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Segunda sentencia. Las mujeres tuyas se van a acostar con otros hombres. Todo el mundo lo va a saber. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, no te va a quitar la vida. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Guerra contra tu descendencia, las mujeres tuyas te van a acostar con los hombres a plena luz, que todo el mundo lo va a saber, y además el nene que van a nacer de Betsabé se va a morir. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió, versículo 15, al niño de la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente y murió. Ahí viene el Salmo 139 y otros salmos donde David dice, yo creía que nadie lo sabía. Yo lo hice bien escondidito. Esto era en secreto. Y Dios me dijo, lo que tú haces escondido, lo estás haciendo delante de mí. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Lo que leímos del Salmo. Si me fuera al fondo del mar, allí estás tú. Si fuera allá, tú estás allá. Donde quiera que yo vaya, tú estás allí. En el lecho que yo estaba con Betsabé, tú estabas allí también. Entonces, conociendo esa característica, sabiendo que no nos podemos salir con la nuestra, conociendo que lo que hacemos en secreto es perfectamente conocido delante de Dios, tenemos que concluir, si somos en un análisis inteligente, no solamente bíblico, sino inteligente, que no vale la pena vivir engañando a Dios. ¿Verdad que no? Lo que acabamos de leer no vale la pena. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Uno puede huir de Dios y puede alejarse de Dios de muchas maneras. La Biblia nos habla de profetas, el temor los ha alejado de Dios. El caso de Elías, un hombre que Dios usó poderosamente para destruir los profetas de Baal y mandó a bajar fuego del cielo y consumió el holocausto después que lo había echado agua y todo, bueno, y acabó con los profetas que eran, Jezabel era la líder de los profetas de Baal. Pero Jezabel, la líder, la reina, le da coraje con Elías el profeta porque había matado, había destruido a los profetas de Satanás. Y le dice, le mandó un mensaje, donde quiera que tú te encuentres, así como tú lo hiciste a estos, que los pasaban espada y todo esto, yo te voy a mandar a hacer lo mismo a ti. Y entonces el profeta Elías se metió, salió y se fue para el desierto. Y después se metió en una cueva. Y si usted lee ese pasaje 2 o 3 veces, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces tú aquí, Elías? Señor, han abandonado tus altares y esto, y solo yo he quedado. Pero ¿qué haces tú aquí, Elías? Yo te mandé de profeta al reino, a predicarle precisamente a Capi y Jezabel, y a predicar allá. No estás metido en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, es que están persiguiendo a tus profetas y están haciéndolo esto, y solo yo he quedado. Pero ¿qué haces tú aquí, Elías? Viene otra parte que es lo importante, no solamente de ser una persona obediente, sino de estar en el lugar correcto donde Dios quiere que yo esté.
La Biblia dice que Dios preparó un camino, unas obras de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, lo que implica que para un cristiano es importante estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Y eso no lo puede determinar el dinero. Ese es el problema. Ese es el problema. Dice la Biblia que el principio de todo mal es el amor al dinero. No encuentro un lugar de la Biblia que diga, cuando esté lo que tú vas a buscar para saber dónde tú vas a vivir, dónde vas a estar, es si hay buenos dineros donde tú estás, si no te mueves a un lugar donde haya mucho dinero y mucho salario. Te vas a vivir donde estén las cosas económicamente bien. Por lo contrario, veo que, por ejemplo, Moisés, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, el pueblo de Israel es un pueblo rebelde. Yo le prometí que lo iba a llevar a la tierra donde hay abundancia de cosecha, leche y miel, y lo voy a sacar del desierto. Yo lo voy a hacer porque yo se lo prometí. Pero yo no voy con ustedes. Dios no va a ser más su Dios allí. Yo me quedo acá, yo estoy acá, yo no voy, los mando solos. Y Moisés le dice a Dios, Señor, si tú no vas, yo me quedo contigo aquí en el desierto. Que vayan ellos a tomar abejas y a tener abundancia de trigo y uva y vino y aceite de oliva. Yo me quedo comiendo maná o lo que tú quieras aquí, pero yo quiero estar contigo. Hombre de fe. Josué, cuando entran a la tierra a conquistar la tierra, ¿verdad? Dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer, reúne al pueblo. Se pueden ir a adorar a los hijos, pues se pasaron protestando de que los tiempos en Egipto y todas esas cosas, y ahora entraban a la guerra. La tierra prometida no estaba gratis, había que pelear, conquistarla. Y reúne al pueblo Josué y le dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer. Ustedes pueden volver con los egipcios, ustedes pueden volver allá para atrás, vivir, a regresar a la vida anterior. Yo no los voy a aguantar. No lo voy a aguantar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me quedo solo. Entonces, el cristianismo, por definición, es un movimiento radical. No es una moda, no es una cultura, no es una religión. Por eso yo les he dicho tantas veces, yo quiero quitarles a ustedes la religión. Yo no quiero que ustedes sean religiosos, por favor, no sean religiosos, sean cristianos. La religión es venir a la iglesia y cumplir, porque es domingo, eso es religión. Venir al Viernes Santo y dejar de comer chuleta el Viernes Santo porque Dios no quiere que yo coma chuleta el Viernes Santo, eso es religión. Pero Cristo vino a buscar un pueblo, una relación. Es una relación, no una religión. Es un estilo de vida. Es un reino. La religión me ayuda a esconderme de Dios. Porque es un placebo, un tranquilizador de conciencia. Y yo estoy hablando que seamos contrarios a eso. Este mensaje es, no puedes usar la religión como un placebo para tranquilizar la conciencia el domingo por la mañana. Mañana tienes que amar a Cristo igual que hoy, el martes también, y el miércoles y el jueves. El cristianismo, por definición, es un movimiento radical que se supone que al mundo le parezca fanático. Le parezca, porque no lo entienden. Ellos no entienden por qué nos aferramos a la palabra de Dios. Si el Tribunal Supremo dijo tal cosa y aprobó tal ley en contra de lo que dice el cristianismo, ¿por qué la iglesia persiste en decir que eso es pecado? No lo entiende el mundo. Si está de moda que la gente se acueste cuando se enamora sin ir al matrimonio, y la Biblia sigue diciendo que es pecado la fornicación, ¿por qué? Si todo el mundo lo hace. Si eso es lo que enseña el cine, los artistas y la vida y lo que se practica en la calle. ¿Te enamoras? Vamos para la cama. ¿Por qué siguen diciendo que es pecado? Porque nosotros, por definición, somos gente que tenemos un Dios y una palabra que está sobre nosotros, y nosotros no tenemos la autoridad para cambiar la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Y es un reto. Es un reto.
Porque hay demasiada presión. Hay demasiada presión. Y te miran raro. Y te dicen homofóbico, te dicen fundamentalista y religioso fanático. Y te ponen apellidos. Y a los muchachos en las universidades, los profesores se les hacen difícil cuando averiguan que son cristianos. Muchos de esos profesores. Algunos se burlan de ellos abiertamente. Pero ¿qué cristianismo yo voy a predicar aquí? ¿Qué opción tengo yo como pastor? ¿Tengo yo la autoridad para cambiar el mensaje de la palabra? ¿Para que ustedes se sientan bien? ¿Yo soy un profeta de la verdad o soy un cheerleader? Un pep rally aquí para que salgan de aquí peposos de aquí. ¿Cuál es mi tarea como pastor? Jesús, termino con esto, les ungió los pies a los discípulos, les lavó los pies a los discípulos. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Le lavó los pies a los discípulos. Pedro, otra vez por las emociones. Era bien emotivo Pedro. Me imagino que sería sanguíneo. Le dice, tú a mí no me lavas los pies. Pedro estaba diciendo, con razón, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Tenía razón. Soy digno. Bueno, era un acto de humildad de Pedro. Pero lo que pasa es que las opiniones nuestras, por la voluntad de Dios, tienen un problema. Y es que una de las dos tiene que prevalecer. Y Jesús, una toallita por la cintura, tomó un lebrillo, una palangana, como decimos aquí, y empezó a lavar los pies aquellos con sandalias, llenos de polvo, de tierra. No había pavimento. Los animales hacían las necesidades en las calles. No había todo lo que habían eran animales. No habían automóviles. Ovejas, caballos, vacas. Y tú caminabas por ahí. Y esos pies polvorientos, Jesús, el Hijo de Dios, le empieza a lavar los pies. Pero dice, a mí tú no me lavas los pies. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Porque yo quiero que ustedes sean lavadores de pies. Y de la única manera que ustedes pueden ser lavadores de pies al mundo, ¿verdad? En vez de estar sobre la cabeza de la gente, estás como siervo. Es que yo les lave los pies. Si yo no te lavo los pies, no puedes ser lavador de pies. Y Pedro entonces, en su característica emotividad, dice, no, Señor, báñame completo si tú quieres. Él no le dijo, lávame la cabeza, lávame todo, hazme un, ¿entiendes? Hazme un dubi, lo que sea, pero haz lo que tú quieras conmigo. Un hombre noble, Pedro era un hombre noble, era emotivo. Hay mucha gente emotiva que son, la gente que son bien explosiva y bien, mete mucho la pata, pero aman mucho también, ¿verdad? Aman mucho. Y son, cuando controlan ese carácter, Dios los usa mucho también. Entonces, ¿cómo las emociones pueden impedir que tú seas un lavador de pies? Tú tienes que dejar que Jesús te lave los pies. ¿Sabes lo que representan los pies? El caminar, el ir a predicar el Evangelio,
El ir por el mundo, los pies, el medio de transportación en la Biblia representa el mensajero. Para tú ser un mensajero de mi verdad, yo te tengo que lavar los pies primero. Te tienes que dejar lavar los pies. Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de Dios. Dice la Biblia. Así dice la Biblia. Todo esto entonces está encerrado, envuelto en una disponibilidad. Señor, lávame los pies, como Pedro, lávame la calzada, lávame lo que tú quieras. Un shampoo, lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres que yo haga? Así, esa pregunta la hacen los profetas, ¿sí? Muchas veces. Te estoy llamando esto del Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No es voy a hacer mucho, no. ¿Qué tú quieres que yo haga? Es diferente. Voy a hacer yo. No. ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú eres el líder. Y necesitamos gente vulnerable, que digan como David, ¿dónde yo puedo ir de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Vale la pena cambiar. Vale la pena presentarse a Dios y decirle, Señor, esto está mal en mi vida, esto está mal acá. Cámbiame acá. Y Él es bueno. Mira que Pedro siguió siendo apóstol y David se le permitió, se arrepintió y se le permitió siendo profeta. Dos grandes profetas de la Biblia y ya tú ves que no eran perfectos. Pues no te desalientes contigo mismo. Dije, yo no tengo remedio. No, sí. ¿Lo has mandado a matar a alguien? Pues mira, David lo mandó a matar. Solamente sé humilde. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, la humildad comienza por reconocer que somos pecadores y que alguien murió por eso. La humildad comienza por reconocer que yo necesito perdón. Y el único que puede hacer eso se llama Jesús. La Iglesia Bautista no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Solamente Cristo murió en la cruz por tus pecados.